Muy buenos días, mi nombre es Diana Trindade y a continuación voy a abarcar una serie de aspectos referentes a la persona en el derecho romano. Para comenzar, la palabra persona deriva de la expresión latina personare, con la cual se denominaba la máscara que utilizaban los actores en escena para dar mayor amplitud a su voz. En un sentido figurado, este término comienza a ser utilizado a partir de la época romana, para señalar el papel que desempeñaba un individuo tanto en la sociedad como en la familia. Asimismo, persona es aquel ser o ente a quien el ordenamiento jurídico le reconoce voluntad para ser titular de derechos y de deberes que surgen de la relación con sus semejantes. Es decir, la personalidad no es más que aquella cualidad que el ordenamiento jurídico romano le otorgaba a un individuo. Una de las principales características de la persona es la capacidad, considerándose esta como el grado de personalidad o la actitud que se tiene ante las relaciones jurídicas para ser sujeto activo y pasivo de derecho. De esta forma, la capacidad puede ser absoluta, cuando permite la realización de cualquier tipo de acto jurídico, o ser relativa cuando consiente la realización de uno de estos actos y otros no. Por ejemplo, se puede tener capacidad para contraer matrimonio y ser diputado y no tenerla para disponer de algunos bienes y ser senador. Asimismo, debemos señalar aquellas diferencias existentes entre sujeto de derecho y persona, ya que cuando hablamos de sujeto de derecho no estamos refiriendo a un derecho concreto. Es decir, si un individuo posee una cosa, su derecho está determinado, su derecho es concreto, por lo tanto a este se le puede considerar como sujeto de derecho. En cambio, el término persona se refiere a la actitud abstracta de ser titular de un derecho. Por ejemplo, si una persona desea contraer matrimonio en un futuro más o menos cercano, su derecho no ha sido determinado, por lo tanto se considera como una actitud abstracta. En la antigua Roma, el único sujeto de derecho, propiamente dicho, era el pater familias, es decir, el individuo hombre que además de ser libre y ciudadano, poseía independencia familiar. Sin embargo, en Roma no bastaba ser hombre para ser persona, ya que se debían reunir ciertos requisitos. En primer lugar, la existencia física de la persona, y en segundo lugar, poseer los tres estatus: status libertatis, referente a la libertad del individuo; status civitatis, referente a la posesión de la ciudadanía; y status familiae, referente a la posición que un individuo tenía dentro de su familia. En cuanto a la persona en el derecho romano, esta se podía dividir en dos: persona natural y persona colectiva. Cuando hablamos de persona natural, nos referimos a la persona física, poseedora del derecho. En cambio, cuando utilizamos el término persona colectiva o persona jurídica, nos referimos a una organización o asociación de personas físicas con un fin en común. Este fin debe ser lícito y reconocido por el ordenamiento jurídico. De esta forma, las organizaciones fueron creadas por el ser humano como un medio para satisfacer aquellas necesidades que no podían ser cubiertas de manera individual. Ahora bien, una parte muy importante a resaltar en este tema abarca la igualdad civil de la persona en el derecho romano, ya que cuando hablamos de igualdad no nos referimos más que a aquellas potestades y prerrogativas de las cuales todos los humanos deben gozar de manera equitativa. Sin embargo, en la antigua Roma, los esclavos eran tratados como objetos y no como sujetos de derecho. Y un mismo ejemplo podemos observar del trato hacia la mujer, ya que el sexo era una causa de índole natural que se consideraba limitativa para la capacidad jurídica de obrar. Esto de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico romano. De esta forma, la mujer, en su condición de inferioridad con respecto al hombre, estuvo sometida al poder de otro. Es decir, si una mujer deseaba contraer matrimonio, su potestad sería transferida de la de sus padres a las manos del pater familias. Y, en el caso de que ésta se considerara libre y puber, pasaría a ser parte de la familia del marido como agnada, es decir, como hija del mismo y hermana de sus hijos. En cuanto al derecho público, la mujer no podía acceder a ningún cargo político, ya que estos estaban reservados para los hombres. Tampoco podía ejercer como tutora, a excepción de algunos casos, ni gozar de la patria potestad de sus hijos. Y en cuanto al derecho sucesoral, la mujer no podía testar y se le reducía la capacidad jurídica para heredar por testamento. Finalmente,
Estas limitaciones obedecían o respondían a la llamada debilidad del sexo, o más bien al sistema familiar que imperaba en la época, en donde era el hombre o el jefe de familia quien asumía todos los problemas de índole social y familiar. Sin embargo, estas restricciones desaparecen con el derecho justinianeo, iniciándose así una fase de mayor liberación para las mujeres y de evolución para el derecho romano. Muchísimas gracias.